Allí fue hace muy poco María Jesús del Barco, que es la presidenta de la APM. Doña María Jesús, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido este viaje y cómo está viendo esta especie de jota de picadillo, de te amenazo pero no mucho? Ay, qué lamentable lo de Margarita Robles ayer, que es magistrada del Supremo. Bueno, creo que ella perdió la plaza, pero en fin. Y dice, eso es inaceptable, pero vas a dimitir, porque el presidente lo acepta. Es decir, aquí estamos ya en un juego de a ver quién engaña a quién, ¿no? Pero lo cierto es que hemos visto en el Congreso, permitido y amparado por la presidenta de las Cortes, hemos visto el señalamiento con nombres y apellidos de bastantes jueces, no de uno o dos, como hasta ahora, y además de varios periodistas. Esta situación, ¿qué planteó usted en Europa? ¿Cómo fue y cómo ha sido recibido? Bueno, sí, efectivamente fuimos el día 5 pues para explicar la situación que tenemos en España. El hecho de que se haya hecho este pacto de investidura, que no es porque se haga un pacto de investidura porque nosotros vayamos a Europa, sino por el hecho de que en ese pacto se habla de una ley de amnistía que no tiene encaje en nuestra Constitución y que vulnera uno de los dos principios esenciales, la igualdad de todos ante la ley, y rompe con la separación de poderes. Es un ataque frontal al Estado de Derecho. Y eso es lo que fuimos a denunciar. Y la creación de comisiones parlamentarias de investigación en las que se quiere revisar la actuación de los jueces. El otro día las declaraciones de Miriam Nogueras en el Parlamento creo que fueron bastante claras, ¿no? Y sabemos cuál es la intención. Cito a unos jueces concretos, a los que tienen en el punto de mira desde hace mucho tiempo, que deben ser juzgados y cesados. Creo que fue ese el orden, no sé si al revés. Sí. O sea, lo que se trata es de echar de la carrera judicial a los jueces que me estorban. Una purga. Pero esto ya lo advertimos el día que vimos, creo que fue el 9 de noviembre. Exactamente, ese día. El día de la Almudena. Ese día, para fastidiar la Almudena, es cuando se publica, exactamente el 9 de noviembre, cuando se publica el acuerdo que deja a todo el mundo absolutamente ojiplático. Efectivamente, se habla del lawfare, de la judicialización de la política y digamos que se compra el pack completo que ha venido defendiendo el independentismo separatista catalán. Y esa es la realidad. Si nos leemos la proposición de ley de amnistía a lo largo de toda la exposición de motivos, se recogen todas las aspiraciones independentistas, absolutamente todas. No se habla expresamente del lawfare, pero sí se culpa a los jueces de ese clima de persecución, digamos, de desconfianza, de persecución. Se habla también de el descontento de la ciudadanía con las instituciones, esa ruptura cada vez que se inicia un proceso judicial. Oiga, mire, es que los jueces hemos intervenido porque determinados políticos y otros ciudadanos no políticos han cometido delitos. No es que se haya judicializado la política, es que ha habido políticos delincuentes y por eso los jueces han tenido que intervenir. Sin embargo, en ese pacto del 9 de noviembre, en la proposición de ley que se presenta el día 13 y en las comisiones parlamentarias 3 que han sido aceptadas también por el Partido Socialista, se habla de esto de Operación Cataluña. Miren ustedes, de verdad, es que esto clama al cielo. Es que a lo largo de toda la proposición de ley parece que los jueces de este país persiguen por ideas políticas, porque hay que ver el artículo 1 de esa ley cuando habla del ámbito objetivo a los que promuevan la independencia. Mire, pero si nuestra Constitución permite todo. Quiero decir, permite pensar, creer que el sistema autonómico no es suficiente y queremos ir a una independencia. Pero sí, yo recuerdo que era yo muy joven cuando veía a Pilar Rahola saludar al rey, llamarle camarada, y hablaba de república, ¿no? Existe un Esquerra Republicana, es un partido de izquierdas republicano. Bueno, o sea, y hay que recordar... Es decir, que no, en nuestro país jamás, desde que tenemos democracia, los jueces de este país no hemos perseguido a nadie por su ideología, y eso es lo que se trasluce del pacto de investidura con Junts, es lo que resulta de la proposición de ley y de la creación de las 3 comisiones parlamentarias. Así que, ¿qué quiere que le diga? Después de escuchar el otro día las inasumibles e indecentes, sí, en eso sí que estoy de acuerdo con Miriam Nogueras, palabras que dijo en el Congreso, que Francina Armengol toleró y que ni siquiera quiso retirar del orden de sesiones. Luego esto decir, te he llamado y me parece inasumible, pero si estás manteniendo de facto lo mismo que te están diciendo.
Sí, el propio presidente del gobierno en Europa habla de lawfare. Sí. Pues pocas esperanzas al respecto, ¿no? Creo que obras son amores que no buenas razones, oiga. Hay una cuestión, precisamente en la exposición de textos históricos, dentro de la colección de mendacidades, hay una aportación especial del PSC que lo hizo el infame, el lamentable, el penoso Montilla, que estaba tan catalanizado que tenían que hacerle una chuleta hasta para firmar en el libro de visitas, para decir, y usted es muy bonita, que tal, raco. Bueno, este tío convocó una manifestación de la que acabó huyendo físicamente contra la condena, no, la poda de los 14 artículos que instalaban una justicia independiente de la española en virtud del Estatuto catalán, que es inferior en rango a la Constitución española, evidentemente. Y ahí fue cuando dijo que no se puede legislar contra los sentimientos, pero al parecer los sentimientos sí pueden legislar. Y fue el PSC, estamos hablando de 2010, cuando inaugura con el editorial conjunto de La Vanguardia y todos los periódicos que redacta el Juliana y compañía, inaugura la deslegitimación total ya de la justicia española, ya como una cosa que no es de la Esquerra o de los separatistas radicales, no, ya es el PSC el que asume ese discurso. Por eso cuando yo lo vi escrito en ese, digo, bueno, por fin sacan la patita, que aquí el separatismo en Cataluña existe porque existe el PSC, porque si estuviera en contra no existiría. Y la situación de los jueces, yo recuerdo cuando a Llarena le pintaban de amarillo la casa, cuando le asaltaban, una vez asaltaron con su mujer dentro. Es decir, lo que ha pasado ese matrimonio allí en Cataluña es tremendo. Y lo que se pasó cuando parecía que iba a triunfar la justicia en el juicio a los golpistas, se ha convertido ahora en una cacería a los jueces que aplicaron la ley, a mi juicio además equivocada y muy benignamente, por el delito de sedición, cuando era claramente de rebelión. Pero les ha servido igual, es decir, han quitado el delito de sedición y hubieran quitado el de rebelión y el hurto común. ¿Cómo cree usted que va a ser ahora el día a día de los jueces en Cataluña y en el resto de España? Estoy pensando en el País Vasco, porque es que en Cataluña ya se han suspendido juicios a la espera de la ley de amnistía, que a lo mejor sale en abril. ¿Esto es por miedo, por cautela o porque la gente no sabe qué hacer para irse de allí? Bueno, yo contaba usted el íter de todo lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? La verdad es que tuvimos la sentencia, luego llegaron los indultos porque eran necesarios para pacificar Cataluña. Resulta que con los indultos ya eso era el paraíso terrenal. Luego ha llegado la derogación del delito de sedición, la rebaja de las penas en el delito de malversación, que era el siguiente paso de pacificación, y ahora lo que toca parece ser es la amnistía, que es rendir el Estado de Derecho ante unos delincuentes. Esa es la realidad. Aquí no hay ni reconciliación, ni qué bonita es la convivencia, ni un acto de valentía, como se dice en la proposición de ley, donde se dice además que el Estado de Derecho está muy bien, pero que bueno, pues que hay que ir más allá. O sea, el Estado de Derecho y la Constitución se me han quedado pequeños. Y dentro de la ley no soy capaz de dar respuesta. Por cierto, respuesta a unos partidos que cada vez tiene menos representación. Entonces, bueno, el cuarto son el cuarto y el quinto. No nos venda usted la moto, que sabemos por qué se ha llegado a este pacto. Sí. La situación de los jueces en Cataluña, pues, miren, me parece que si hasta ahora no ha sido muy buena, pero es verdad que en los últimos tiempos el hecho de que se haya juzgado a los delincuentes del 1 de octubre, el Estado de Derecho, que es lo que funciona, es lo que garantiza la convivencia. Claro. Y también que un juez pueda desempeñar sus funciones de manera correcta y sin miedo a que te señalen cuando estás viviendo en un pueblo pequeño de Gerona. Ese es el problema. Cuando la convivencia solo existe porque se respeta la ley, ni más ni menos. Es que es el Estado de Derecho lo que garantiza la convivencia. Y lo que se está diciendo es que el Estado de Derecho, el correcto funcionamiento de las instituciones en el Estado de Derecho, es lo que ha complicado la convivencia en Cataluña. No es todo lo contrario. Es que es evidente que cuando no se cumplen las normas, todos los ciudadanos corren peligro. Todos, sobre todo los más débiles.
Y bueno, pues veremos a ver qué pasa ahora cuando se crean unas comisiones parlamentarias para revisar las decisiones de los jueces, porque eso es evidente. Mire, es que no nos chupamos el dedo, no somos tontos, ¿eh? Aunque se nos quiera tratar así, pues no puedes pretender que un juez trabaje con la espada de Damocles sobre su cabeza pendiente de qué va a pasar si me van a llamar a una comisión parlamentaria. Es que claro, es que a ti te lo digo, Pepe, para que lo entiendas, Juan. Contra la independencia judicial. Los jueces independientes somos lo más molesto que hay para un político que no quiere actuar correctamente. Porque estamos escuchando el otro día, conseguí casi a medias entender el discurso de una representante, creo que de Podemos, que venía a decir que ellos están por encima de la Constitución. No, mire usted. Las Cortes son poder constituido y no poder constituyente. Ustedes pueden hacer todo aquello que la Constitución les permite, nada más. Lo que la Constitución no les permite, no lo pueden hacer, porque ese es el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y a la ley. Y eso es algo que a esta nueva generación de políticos se les ha olvidado, lamentablemente. Y eso supone querer contraponer a la Constitución y a la ley la mayoría. Democracia y ley, o sea, se contraponen dos conceptos en su forma de entender nuestro sistema constitucional. Miren, los ciudadanos somos libres, como tales ciudadanos, de hacer todo lo que la Constitución no nos prohíbe, pero es que al contrario, el poder público, yo como juez, yo como ciudadana, solo puedo hacer aquello que me permite la Constitución. Pues los señores diputados deben entender que esto funciona así también, y que fuera de la Constitución no pueden hacer nada. Y sobre todo porque fuera de la Constitución no se protegen los derechos y las libertades de los ciudadanos, que para eso existe nuestro texto constitucional, para regular, para crear una norma de convivencia, y así ha sido desde el año 1978. No fastidiemos el invento, que llevamos 45 años de convivencia pacífica, a pesar de que algunos han querido romperla pues con tiros en la nuca o con manifestaciones como lo que vimos en octubre del 17 en Cataluña. Hay una cuestión que no sé cómo lo vive usted como juez y además al frente de la Asociación Mayoritaria de los Jueces, que es la presencia en este gobierno, que es un gobierno que ha asumido las ideas y las prácticas golpistas, porque el comportamiento de la presidenta de las Cortes fue un comportamiento de agresión a la independencia del Poder Judicial y también a la independencia de los medios de comunicación, que está garantizada por el artículo 20 de la Constitución. Fue un ataque a la libertad de expresión y además un ataque neto, directo, con personas, con nombres y apellidos y además bastantes a la independencia judicial. Pero yo recuerdo que fue un juez que ahora creo que está en el Constitucional con Pumpido, viendo a ver cómo derruyen esto, el que dijo, señor Campos, siendo ministro de Justicia, que España, de hecho, estaba en un periodo constituyente. Es decir, que aquí hay una parte de la clase política que se ha declarado constituyente sin contar con el pueblo español. Y claro, eso los deja a ustedes, pero es que había 3 o 4 jueces en este gobierno. Estaba Llop, está Marlaska, está Margarita Robles. Dan más miedo los jueces en el gobierno que en el juzgado, sinceramente. En los juzgados no damos miedo, Federico. Bueno, depende. A mí Pumpido me da un miedo terrible. Bueno, eso es el Tribunal Constitucional, no es un juzgado. A ver, yo creo que un país en el que se cuestiona la independencia judicial y se trata de atacar la independencia judicial, y en el que se quiere poner un candado en la boca de los periodistas, pues mal camino lleva, porque de democrático tendrá más bien poco. Sin libertad de expresión y sin libertad de prensa y sin independencia judicial, pues poquito más nos queda para convertirnos en una república bananera. Sí, es a lo que vamos. Por un lado. Lo que es lo que me ha preguntado Federico. Que cómo ve cuando ve a tanto juez, a tanto ropón, como dicen los castizos, en el gobierno que más ha atacado. Mira que las ha habido desde el 85 de Felipe González, mira que ha habido, pero tanto juez en el gobierno no ha habido nunca. Y que esté peor la justicia, vamos, tantos ataques a la justicia, tampoco. Bueno, yo es que particularmente a mí que los jueces estén en política o en puestos tan directos de la política no me gusta. Yo creo que si los demás nos estamos rompiendo la cara todos los días defendiendo la independencia judicial, la imparcialidad y la neutralidad de los jueces, y tú estás en política y otro entra en política, pues claro, a mí me rompes lo que yo pienso y lo que yo entiendo que es la judicatura y lo que es el ejercicio independiente de la jurisdicción. Y me preguntaba, y ya me acuerdo casi que tengo mejor memoria que usted, Federico, sobre el proceso constituyente. Vamos a ver, nuestra Constitución permite su reforma. Oiga, pues si que ustedes quieren reformar la Constitución,
vayan a los mecanismos de reforma que establece la propia Constitución. Claro. Pero no vayan ustedes por la puerta de atrás, por la vía de hecho, o no nos pase con lo que sucedió con el estatut, que se alentó un estatut, haga usted lo que quiera, que aquí se lo vamos a admitir, y luego el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció, tuvo que declarar la inconstitucionalidad de determinados preceptos, pero ya por la vía de hecho, pues Cataluña, con fundamento en ese estatut, había hecho a través de sus gobiernos pues cosas que luego fueron declaradas inconstitucionales. Y ese es el problema, que queremos cambiar la Constitución y el sistema, lo que se llama de forma despectiva ahora el régimen del 78, por la puerta de atrás. Bueno, ese es que yo cuando escucho hablar del régimen del 78 de esta manera, y que yo no voté la Constitución y estas, si me permite, tonterías, mire, pero vamos a ver si es lo que ha garantizado la convivencia, es lo que garantiza tus derechos y libertades, es lo que garantiza la libertad de expresión, que tú estés incluso sin defender la Constitución en el Congreso, si es que es lo que garantiza tu sueldo, en definitiva. ¿Cómo puedes estar en contra de ese régimen constitucional, de ese sistema de la Constitución que nos establecimos en el año 1978? Y si tú crees que hay cosas que deben cambiarlas, pues ya sabes lo que tienes que hacer, pero oye, asume todo. Asume también que a lo mejor para determinados cambios pues tienes que disolver las Cortes, constituirte en Cortes constituyentes y asumir lo que digan los ciudadanos en otro proceso electoral. Claro, aquí las cosas hay que hacerlas como dice la ley, no como a mí me interesa. Yo recuerdo, esto es una tontería que le voy a decir, pero mi hijo mayor, cuando era pequeño y jugábamos al parchís y perdía, pues cogía con la mano y quitaba todas las fichas del tablero, porque se enfadaba. No, mire, las fichas no, has perdido, pues aprende la táctica para la próxima vez. Las reglas del juego son estas. No se quitan las fichas del tablero según a mí me da la gana. Bueno, y ha mejorado su niño de costumbres. Obviamente, por supuesto, ha aprendido las reglas. Bueno, bien, menos mal, pero en este gobierno no, ¿eh? En este gobierno les va bien el proceso que usted describía, que es el vaciado de contenido de la Constitución, el saltarse los trámites legales que establece la Constitución española, como todas, pero desde la de Cádiz, es cargarse la soberanía del pueblo español. Es decir, que todos los españoles somos dueños de toda España. Y eso es a lo que van, no lo pueden hacer abiertamente, porque eso significa sacar a votación la liquidación de la soberanía nacional para que la voten los españoles. Y claro, eso no lo pueden permitir, porque lo pierden y se lo juegan. Y es por la puerta de atrás, como todos los regímenes bolivarianos en España. Yo escribo, y perdón por la autocita, en El Mundo, que lo que vimos con Sánchez anteayer en el Parlamento Europeo fue un líder del tercer mundo, típico bolivariano, pegando una coz en Europa. Es decir, no tenemos un presidente de un gobierno europeo. Tenemos un presidente de un gobierno bolivariano que quiere imponer en España un régimen, pues como el que han impuesto en bastantes países, por cierto, de Iberoamérica. Así que ustedes quedan los jueces, la corona y algunos medios, y por supuesto la oposición y la gente en la calle, que nunca ha habido. Yo no sé si a usted, y es la última pregunta, doña María Jesús, no sé si a usted le sorprendió, yo confieso que a mí me sorprendió, cuando al día siguiente de ese 9 de noviembre, no hace tanto, hace muy poco, es que esto es un movimiento revolucionario y va a toda velocidad, pero no recuerdo haber visto jamás una reacción, y sobre todo la imagen de los jueces con sus togas en las escalinatas de las audiencias provinciales, nacional, tal, no recuerdo una reacción tan unánime, como que vieron de verdad, dice, anda, pero entonces era verdad, claro que era verdad. ¿Usted cree que esto se va a mantener? Es decir, que esta movilización de los jueces en defensa de la independencia, que es prácticamente en defensa de su función social, ¿se va a mantener? Yo es que creo que veremos cosas peores. Yo también, por eso lo digo. Tendremos que estar atentos y, desde luego, nosotros como asociación profesional vamos a reaccionar ante cada uno de estos ataques que veamos. Acudiremos a Europa, porque en definitiva, pues a través de la Comisión Europea, del Parlamento, que se haga un seguimiento permanente de lo que está pasando en este país, porque, bueno, ustedes han escuchado igual que yo los insultos que hemos recibido permanentemente por representantes del anterior equipo ministerial cuando aplicamos la ley del sí es sí. Se nos ha llamado de todo. Pero bueno, lo de llamarnos prevaricadores y esto formaba parte de la conversación habitual de algunos políticos. Esto ya atenta contra todos.
Pero cuando hablamos nosotros de defender la independencia judicial, es que la independencia judicial no es un derecho del juez, es que es un derecho del ciudadano. Claro. Entonces, pues difícilmente podemos los jueces tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos si no nos dejan actuar con independencia. Si pretenden presionarnos. Por tanto, cuando nosotros protestamos, no es porque estemos defendiendo nuestra función o solamente por eso, sino porque nuestra función es tutelar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Porque el Estado de Derecho existe para proteger a los débiles. Los poderosos se protegen por sus propios medios, unos legítimos y otros menos legítimos. Pero al ciudadano no le protege nadie, solo le protege el cumplimiento de la ley. Es así de claro. Pues ojalá sea así, y ahora que ya su niño se ha reconvertido después de Por Dios, esa tendencia que ya es un infantil. hombre hecho y derecho. No, seguro, y además si le sale juez será bueno. Pero Me ojalá... temo que no me sale juez, no que no sea bueno. Bueno, mira, a lo mejor es como antes decían, hay un hijo arquitecto ingeniero, ahí dicen, ahí sí me sale futbolista. O influencer. Ay, no, por Dios. No, ¿verdad? Eso es grave. Bueno, doña María Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos en la misma trinchera, porque como dice, la defensa de la libertad de expresión y de la independencia judicial son lo mismo. Es la defensa del que no tiene defensa y ahí tenemos que estar. Muchas gracias y felices Pascuas. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.